Gracias. Entonces, bueno, el racismo y la discriminación en Guatemala del siglo XIX al siglo XX. El racismo y la discriminación en nuestro país es un discurso, ¿sí? Un discurso que se ha construido y que se ha manifestado a lo largo de generación tras generación, a lo largo de muchos años, y que lo que ha construido es desigualdad, sobre todo. El racismo va a tener diversas prácticas, diversas manifestaciones y va a tener una lógica de existir, ¿verdad? Es parte de un factor histórico estructural que va a cumplir con funciones sociales en nuestro país. Va a solapar en sí mismo la opresión, la explotación, es exploración, pero es explotación, y la justificación, ¿sí? Va a ser el que va a justificar la desigualdad en el país y otras acciones que se toman. Se repite y va a ser solo va a cambiar la forma del discurso, pero va a ser un discurso repetitivo. Va a ser un discurso en el que vamos a tenerlo de diferentes formas, pero que va en el fondo va a ser lo mismo, ¿sí? Se ha dado por etapas históricas, se repiten acciones, principalmente cuando se produce una crisis, principalmente de crisis hegemónicas y de élites de poder, cuando creen que van a perder el control del Estado, entonces recurren a una política de eugenésicas o el genocidio para controlar la situación y asegurar la dominación. Las eugenésicas las políticas eugenésicas son aquellas que van enfocadas a la concepción y a la creación de una sola raza, de una sola génesis, ¿sí? El genocidio es la matanza, la estratégica de un grupo étnico, ¿sí? Es decir, busco a determinado grupo y lo destruyo desde lo social hasta lo físico, ¿sí? Por eso es que tras los 36 años de enfrentamiento armado, en Guatemala hubo genocidio, porque muchas o la mayoría de acciones se dirigieron hacia el pueblo indígena, al interior de la población, donde sistemáticamente se organizó el Estado y probablemente también la contra, ¿sí? Tanto guerrilla como Estado, se hicieron tierras arrasadas, es decir, juntaron a la población indígena, la quemaron, la abusaron, y todo eso ustedes lo pueden encontrar en diferentes documentaciones. Una de ellas, donde se narran muchas de estas atrocidades, es Guatemala Nunca Más, que es el informe del arzobispado. Los espacios de racismo y su contexto histórico. Estos van a venir desde la colonia, ¿sí? Desde la llegada de los españoles a nuestro territorio, donde se toparon o donde encontraron una civilización ajena a lo que estaban acostumbrados, distinta a lo que ellos eran, y lejos de entenderla y de abrazarla, comprenderla, construirla, pues la decisión fue destruirla. Sí, también está en Guatemala Memoria del Silencio, Jennifer, es cierto. Bueno, entonces a la llegada de ellos sí se da una separación. Y en antropología esto se llama choque cultural, que es el choque de dos culturas, la confrontación de dos grupos distintos. Entonces vienen, se adueñan del territorio, excluyendo
de sus tierras a los pueblos originarios, obviamente tomando la mayor cantidad y la mejor tierra posible. Se da una segregación democrática, cultural, social y económica a través de políticas de no integración, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ellos empezaron a hacer sus leyes sin tomar en cuenta la población, ¿sí? Se da una discriminación que es un rechazo, desde un rechazo biológico a un de rechazo cultural, ¿sí? Este tipo de rechazo puede ser desde lo institucional a lo étnico y lo racial. La segregación de la que se habla para en esta época, pues la colonia española va a crear cédulas, ordenanzas, ¿sí? Y esto modifica la vida y las costumbres de la población aborigen. Va a haber un cambio estructural, un cambio económico, social y político, ¿sí? Una guerra prácticamente sin cuartel, pero en la que el indio, el poblador originario, no tenía un espacio donde él dejó de opinar y dejó de estar en sus tierras, dejó de estar en su pueblo, dejó sus leyes, dejó sus costumbres porque le fueron impuestas, dejó sus creencias por un cristianismo impuesto. Se da una redistribución geográfica centro-periferia y una tributación obligatoria, donde a la población se le segrega de su residencia geográfica y territorial. Y hasta la fecha ustedes pueden ver este centro-periferia, donde en los pueblos o en las ciudades principales de nuestro país, por ejemplo, se construye una plaza al estilo español. Alrededor de la plaza, los poderes del Estado, y entre más cercano se viva de la plaza, más ladino se cree que es. Entre más lejos, entre más en la periferia se viva, más segregado del centro se vive, más indígena se considera, ¿sí? Esto sucede en las trazas de los pueblos principalmente, pero fue una segregación residencial estratégica. Luego tenemos las políticas de la corona, que es un sistema corporativo y un sistema jurisdiccional que dicta leyes y sentencias a su favor. Y eso es una reconstrucción de las identidades aborígenes, ¿sí? Hay acciones y hay reacciones. Y hay un estereotipo que a partir de acá se ha ido construyendo y ha permanecido a lo largo de nuestra historia. Uno de los primeros en exponer esto fue Severo Martínez, donde en La Patria del Criollo, donde hace la idea, o no hace la idea, escribe la realidad realmente, ¿no? Donde se le considera al indio Aragán conformista y borracho. Ese imaginario de que el indio es Aragán por naturaleza y la suya es una raza indolente, fue creada por los criollos, ¿sí? No se refieren a un grupo, sino a todos y a cada uno de los pobladores que consideraban indígenas. Y estas ideas, estos estereotipos, han sido alimentados a través y a lo largo de nuestra historia, a través de un discurso tanto social como mediático, como lo utiliza Amadeo Chinchilla, Federico Mora, Epaminondas Quintana y el mismo Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. La discriminación socio-racial en la colonia ha sido un instrumento de organización jerárquica de la sociedad colonial, premiando, siendo para ellos muy importante la pigmentocracia. Entre más blanco se es, menos indio se es. La pureza de sangre, que no existe, ¿sí? El mayorazgo y los matrimonios endogámicos para mantenerse lejos y fuera de esa raza indolente, ¿sí? Hay ejemplos de imposiciones, de imposibles, de inverosímil y de situaciones inapropiadas. En el siglo de la Ilustración, vivido únicamente en Europa y que es solamente el reflejo de una sociedad eurocentrista, se inventó una clasificación racial para las personas mezcladas. Esta clasificación es graciosa, es ridícula y posee una variante casi infinita de posibilidades. Algunas de estas y que se encuentran en La Patria del Criollo, que pues yo me tomé el tiempo de hacer un cuadro de las mismas, ¿sí?
Es, por ejemplo, la mezcla entre español e indígena nos da como resultado un mestizo. Entre un negro con un sambo prieto, de una mulata con un blanco, un morisco, de un albino con un blanco, un saltatrás, de un blanco con un coyote nos da un jamizo, de un chino con indio nos da un cambujo, de una india con negra nos da un sambo, de un blanco con negra nos da un mulato, de un español con morisco nos da un albino, de un indio con un mestizo nos da un coyote, de un coyote con un indio da un chamizo, y un cambujo con una india da un tente al aire. Es una clasificación ridícula y extremadamente ofensiva para la humanidad en sí, puesto que nosotros no somos animales y no tenemos raza, sino somos humanidad y parte de una nación, de un Estado. Las 4 funciones del racismo. Primero, es justificar el despojo el sometimiento de los pueblos aborígenes. Segundo, legitimó la situación de privilegio y el sistema de dominación patriarcal de las élites peninsulares criollas. Tercero, sirvió de elemento de cohesión de las élites y les confirió cierta identidad frente a los grupos sociorraciales generados en una sociedad creada en base a castas inexistentes. Cuarto, permitió a la corona poner en marcha un proyecto político corporativo que se adecuaba al concepto de monarquía y facilitaba el ejercicio de su autoridad desde la metrópolis enriqueciéndose de forma vil. A ver, Julia, he escuchado a gente que usa estos estereotipos justificándose al decir que por experiencia personal cierto tipo de personas son de cierta manera y que si dijeran que, por ejemplo, la gente china es trabajadora, eso es un estereotipo que nadie reclama. No entiendo el daño que hace perpetuar ese racismo y solo les quedan excusas. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, entonces, las consecuencias de la discriminación socioracial. Primero, la desidentificación de los pueblos indígenas y de sus referencias principales, como su religión, su idioma, su cosmogonía y su costumbre. Esto por medio de la destrucción sistemática de su pasado y de la implementación de valores occidentales que hasta la fecha existen y que son una referencia. Julia lo decía, por ejemplo, ¿verdad? Que personas que tienen prejuicios, pero hace poco, por ejemplo, mataron a un sacerdote maya acusándolo de brujería y estamos en pleno siglo XXI. Mucha gente en la actualidad se siente ofendida porque las personas que hablan un idioma maya lo utilicen delante de ellos porque ridículamente se sienten acusados, sienten que están siendo criticados o señalados, pelados, digamos, de alguna manera, cosa que no tiene por qué ser cierto, ¿sí? Hay mucho rechazo, por ejemplo, al derecho consuetudinario, ¿sí? No se aplica, no se respeta, a pesar de que hay unos acuerdos de paz donde se procura y se promueve el respeto a la población aborigen, ¿sí? A los derechos de los pueblos indígenas. El racismo en medio de la independencia. Con la independencia, o sea, estoy hablando de la época colonial y eso sigue implantado en nuestro sistema. Con la independencia llega la lucha entre liberales y conservadores, o sea, un régimen liberal donde el racismo no se redujo, sino que cambia de escenario e irrumpen nuevos actores sociales. La modificación del agro guatemalteco y las reformas liberales produjeron cambios que permitieron al Estado el ejercicio del racismo, las ordenanzas laborales y la reestructuración política administrativa que modificó el imaginario de las élites, pero donde a través de la oligarquía cafetalera y un poquito, bueno, se van imponiendo nuevas leyes, ¿sí? Un nuevo discurso. Durante este periodo, incluso se dicta una ley contra la vagancia
y una obligación laboral para los pueblos indígenas de ir a trabajar a las fincas cafetaleras de forma gratuita. Dentro de este discurso, el vicecónsul alemán, cuando se refería a la población indígena, hizo aquí lo tenemos entre comillas en la presentación, e hizo este comentario: es preciso acostumbrarlos a la sumisión, para lo cual es indispensable usar algún rigor, porque esa es la condición desgraciada de esa raza, como consecuencia del salvajismo en que se les ha mantenido. Para este entonces, el tópico más común era: son bestias, rugosas, haraganes, mentirosos y torpes. Con la introducción del café y la consolidación del Estado capital, se refuerzan las divisiones étnicas y se establecieron nuevas formas de racismo. El jefe de la milicia, por ejemplo, en Sijá decía: los indígenas están entregados a la incuria e indigencia de su casta, jamás viste. Nosotros conocemos las necesidades de los indígenas. Todos sabemos cuán exiguas e insignificantes son las necesidades de su vida apática y sedentaria. Por eso queremos levantarnos a la esfera donde podemos educar a nuestros hijos y hacer de ellos miembros útiles de una sociedad. Esto es un texto extraído de la historia social de los quichés de Robert Forman de 1979. Es como el discurso de la concepción de los indígenas se manejaba. Durante la reforma liberal se valora las diferencias biológicas y raciales para justificar la exclusión económica. El indio perdió sus derechos y pasó a ser invisible. Las élites intelectuales guatemaltecas, la famosa llamada generación de los 20, hace un modelo de nación eugenésica de mejorar la raza y el blanqueamiento de la nación, que nos va a dar como resultado la exclusión. Se generó un tipo de Estado autoritario basado en la violencia como principal fuente de control social. Y hasta la fecha, ustedes pueden oír en el discurso de la población, en el discurso de la nación, ¿sí?, de nuestro contexto, cómo se dice todavía: ay, buscate con quién te casas para mejorar la raza. ¿Sí? Es la idea y la concepción de una única raza, una raza que deje atrás el ser indio, ¿sí? Tenemos que para mí, y es esto, entre 1928 y 1944, es un duro golpe a las políticas de Estado de este momento, cuando se descubre Tikal, ¿sí?, el despertar de la cultura maya, cuando Morley expone lo majestuoso de ese momento, la traducción del Popol Vuh a través de Adrián Recinos. Entonces, aquí se da un choque, ¿no? Y entonces, vamos a ver parte del discurso. Esta extracción de texto es de Miguel Ángel Asturias y es el problema social del indio. Esta es parte de la tesis de Miguel Ángel Asturias de la Facultad de Derecho y es el discurso que se manejaba parte del discurso que se manejaba para 1923. Hágase con el indio lo que con otras especies animales cuando presentan síntomas de degeneración. El ganado vacuno importado la primera vez a la isla de Santo Domingo por Colón, en su segundo viaje experimentó grandes decaimientos. Para mejorar el ganado, hubo necesidad de traer nuevos ejemplares. Cabe preguntar, ¿por qué no se traen elementos de otra raza vigorosa y más apta para mejorar a nuestros indios? En 1927 y 1936 surgen las nuevas teorías de eugenesia, la degeneracionista e higienista, las teorías integradoras o asimiladoras y otras interpretaciones históricas diversas. Durante la dictadura de Jorge Ubico no fue necesario regenerar al indio, pues la dictadura consiguió mantenerlo a raya bajo
trabajos forzosos que estaban justificados por el sistema legislativo del país. Había una ley que obligaba a los indios a trabajar. Fue un sistema dominante basado en un racismo biológico que además estaba apoyado por los medios de comunicación, construyendo un discurso nuevamente racista y discriminatorio. El periódico de mayor circulación en ese momento era El Imparcial, y uno de los periodistas con mayor influencia era Carlos Samayoa Chinchilla, y al mismo tiempo Samayoa Chinchilla era secretario de la presidencia de Ubico. Entonces, era muy fácil para Ubico, a través del discurso, mantener a la población indígena segregada. Algunas de las afirmaciones y de los tópicos señalados por Samayoa Chinchilla durante este periodo y que promovía prácticas sociales de discriminación y genocidio son estas que podemos ver en pantalla. En la primera dice: el indio será siempre indio porque el alma de su raza ya murió. Ojo, esta línea es explícita justificando el descubrimiento de Tikal, ¿sí? Entonces, no podía el Estado concebir que un indio o que la población indígena y aborigen haya tenido un resplandor, ¿sí? Entonces, a ver, Brenda, usted dice: yo he visto personas indígenas que incluso ellos mismos se discriminan denominando no seas indio por el hecho que según las personas ser indio es lo peor. Si ellos no se consideran indígenas, usted no tiene por qué señalarlos, porque de todos modos eso es una actitud de racismo, ¿ya? Porque entonces usted tiene un prejuicio para poder clasificar a la gente entre ladino e indígena. A ver, siguiendo con el discurso, porque carecen de energía a causa de su mala alimentación, el maíz, y porque es indimitible por naturaleza. Dime lo que comes y te dirá lo que será tu descendencia. El indio en América ya colmó su misión. En su concepto, nada sería capaz de sacarlo de su letargo espiritual, y el primer obstáculo para obtener su íntegra liberación será su propia idiosincrasia. Indios siempre indio, una sombra, un ser agónico, un sonámbulo, cuyas energías gastadas se impiden seguir viviendo, al que habría que ayudar a morir o eliminarlo. ¿Por qué? Es un obstáculo para el desarrollo, un muerto en vida al que hay que ayudar a morir. Y solo si no se le logra eliminar, ¿qué sería lo desechable? Haría que fusionar su sangre con representantes de la raza blanca. Ese era el discurso que se manejaba, ¿sí? Esto refuerza la dominación militar oligárquica de la década de los 70 y los 80, donde se considera como el periodo más álgido del racismo. La oligarquía no fue capaz de legitimizar su poder a través del Estado de Derecho, y entonces recurre al ejército, al fraude electoral y a la militarización del Estado para obtener el poder. Entre 1978 y 1984, los pueblos indígenas son considerados una amenaza pública y una necesidad su exterminio. Por lo tanto, se organizan en armas algunos, ¿sí? Y entonces, estas son algunas de las organizaciones, como la ORPA, que es la Organización del Pueblo en Armas, el EGP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, que incorporan masivamente a la población indígena en sus filas y asumieron el racismo como uno de los puntos claves de reivindicación política e ideológica. Por su parte, los militares, con su profundo odio hacia los indígenas, entre ambas ideologías se crea una oposición histórica estructural que va a formar parte de un aparato represivo de un Estado oligárquico, racista y excluyente. Como consecuencias, el pueblo indígena pasará a ser objeto de su propia historia y se va a incorporar a la vida política de forma masiva a través de organizaciones revolucionarias. Esto desató y desencadenó un núcleo de poder donde todo este inconsciente colectivo provocó
más de 200.000 asesinatos, 100.000 desaparecidos, 626 aldeas masacradas y más de 1 millón de refugiados y desplazados. El temor a la rebelión del indio y el deseo solapado de exterminarles se unió en una coyuntura histórico-política que terminaría en un genocidio, 36 años de conflicto armado. El discurso y la práctica de exterminio se han mantenido y se han reproducido de generación en generación. El texto que vemos en la pantalla del lado izquierdo es un extracto de un sobreviviente, ¿sí? Lo pueden encontrar en Guatemala Memorias del Silencio, ¿sí? Dice, los soldados nos gritaron que nosotros, los indígenas, éramos animales, no nos merecíamos el respeto de un ser humano. Vinieron los soldados y mataron a 15 personas y nosotros nos escondimos en la montaña, quebraron la cabeza de los niños. Yo vi cuando violaron a las mujeres, sacaron los fetos de las mujeres embarazadas y les quebraron las cabezas. Nos trataron, pero por ser indígenas, no solamente con armas y balas, sino que también quemaron nuestros hogares y nuestros cultivos. En 1996 se da la firma de la paz y con ello llegan los acuerdos de identidad y derecho de los pueblos indígenas. Los indígenas constituyen en el país el 58% de los pobres y el 72% de los pobres extremos. Cuentan con los peores índices de desnutrición de la región, sin cobertura de educación, ni salud, ni servicios básicos. Y es una situación que sigue prevaleciendo en el país. Es una población desatendida, con necesidades, tanto hombres como mujeres. En el marco de la firma de la paz, se hace las organizaciones post-conflictos que tratan de trabajar e ir erradicando un tanto la situación. A ver, Michelle dice, mi abuelo contaba que los pezones de las mujeres eran cortados, a los hombres les colgaban de los testículos en los árboles. ¿Sí? O sea, fue una situación muy violenta, y donde el objetivo era exterminar a la población aborigen. Una de las organizaciones post-conflicto es CODISRA, que es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala. Esta pues trata de ser un punto de consulta, sobre todo para la presidencia, ejerce alguna defensoría maya, y dentro de otros órganos tenemos el Centro de Entidad Étnica RUNUGEL, la Coordinación Nacional Indígena Campesina, el CONIC, la Defensoría Maya, la Comisión Presidencial contra la Discriminación, que es CODISRA, que tratan de jugar un papel importante. También dentro del marco de los derechos humanos está la parte de la Defensoría de la Mujer Indígena. Cabe mencionar que más de 20 años después de la firma de la paz, las acciones racistas, la discriminación y la desigualdad no ha bajado su nivel, no se ha aceptado a la población. En 1999 se da la consulta popular, en mayo de 1999, 16 de mayo, donde se pretendían hacer algunas modificaciones a la Constitución Política de la República. Sin embargo, dentro del marco de esta consulta popular gana el no y todo se queda igual. Para algunos fue considerado una derrota. Hay muy poca información y durante la campaña de la misma nunca fue claro qué era lo que pretendía hacer el gobierno. Del 2000 para el 2020, realmente ha sido muy poco. El gobierno que más trabajó en los acuerdos de la firma de la paz fue el gobierno de Alfonso Portillo, que tampoco se salva de señalamientos de corrupción. Hemos manejado hasta la fecha pues una política de discriminación y racismo que en el contexto de la pandemia
pues creo que ha quedado un poco más al desnudo esta desigualdad realmente, porque el racismo y la discriminación en el país se refleja en la desigualdad, en el acceso a servicios básicos, y ha quedado al descubierto en este periodo, ¿verdad? De pandemia, es un poco más, donde más ha sido más dura la situación. Y pues ustedes a la fecha pueden buscar en los registros de la ONU, de UNICEF, y Guatemala en América Latina tiene el primer lugar en desnutrición crónica. O sea, el discurso que se maneja de la alimentación desde el ubiquismo, desde Ubico con Samayoa Chinchilla, sigue prevaleciendo, ¿sí? Y a la larga puede considerarse parte de una estrategia de discriminación y genocidio del Estado. Tener a una población en el abandono es genocidio también. A ver, Dana dice, recuerdo que hay un proyecto llamado REMI donde hablan de lo que pasó durante esta época. Es Guatemala Nunca Más, son los 4 tomos de Guatemala Nunca Más. Eso los pueden encontrar ustedes en internet, ponen Guatemala Nunca Más y va a aparecer ahí. Entonces, nuestros índices de desarrollo humano pues siguen por los suelos, marcados por un racismo y una discriminación racial. El racismo y la discriminación racial en nuestro país se da en todos los ámbitos, ¿sí? En, en, en toda la estructura se da. En la educación, o sea, la educación, ¿cómo se da desde la educación? Bueno, a partir del 2000, con los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas, en el Ministerio de Educación se crea un área de educación bilingüe. Y es entonces donde se consideran algunas escuelas donde se pueda respetar el idioma materno y empezar una educación en ese idioma. Sin embargo, el idioma oficial es el español y es como se da en la mayor parte en la nación la educación universitaria y la educación superior, sí se enseñan idiomas mayas en Calusac, ¿sí? Pero ustedes no reciben ninguna clase, ningún idioma maya. Independiente, o sea, si ustedes son población aborigen, ustedes no tienen que aprender español para poder acceder a la educación superior. Y desde ahí se puede plantear un racismo y una discriminación claramente establecida. Además de la que ustedes pueden vivir con sus compañeros, con sus profesores, con personal administrativo, con utilización de frases o actitudes racistas. Y estoy segura que muchos de ustedes me pueden contar muchas historias de ese tipo. Bueno, tengo 5 minutos. Bueno, les voy a explicar la tarea. La tarea consiste en entrar a la plataforma, a ahorita puedo cambiar de... Bueno, la tarea consiste en entrar a plataforma. Hay una tarea para el día de hoy y es ver un video en desde Urcaplay, que es un video que tiene al mismo tiempo un pequeño cuestionario que tienen que ir respondiendo. Ven el video, responden el cuestionario y luego se van a la plataforma y resuelven lo que se les pide en las instrucciones. No me deja bajar. Ahí va. Aquí está. Reflexión se llama la tarea del 15 de octubre del 2020. Entonces, la tarea de hoy es esto, ¿sí? Aquí la tienen. Creo que ya la pudieron ver. Entonces, no sé, tengo unos minutos para preguntas, dudas, comentarios. Los leo, los escucho. Voy a detener la grabación para subir nada más el contenido.